Bien, si tienen sus Biblias, vamos a disponernos a estudiar esta noche, continuar nuestro estudio en el cual nos encontramos, es el estudio de la epístola de Pablo a los Efesios, y estamos esta noche todavía en el capítulo 5, todavía en la breve serie sobre la llenura del Espíritu, la plenitud del Espíritu, en los versículos del 18 al 21. Entonces estamos en Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Una vez más, como normalmente lo hacemos, leeremos este pasaje para introducirnos una vez más en él. Capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, que es lo que acabamos de hacer, de lo cual hablaremos en unos minutos, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. La última noche que el Señor Jesús pasó con sus discípulos, Él les prometió varias cosas. Estas promesas se encuentran en los capítulos 13, 14 y 15 del Evangelio según San Juan, básicamente. Y el cumplimiento de estas promesas se hace realidad con la venida del Espíritu Santo, que por supuesto vino sobre la iglesia, vino sobre los redimidos por primera vez en una forma singular en Hechos capítulo 2. En el capítulo 14 de Juan encontramos una porción clave sobre la venida del Espíritu Santo que dice así, comenzando con el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, hablando a los creyentes, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Notaron eso? Mora con vosotros y estará en vosotros. Es obvio que el Señor Jesús está haciendo una distinción en cuanto a la relación que el Espíritu Santo y el creyente iban a tener a partir de cierto momento. Está con vosotros, pero estará en vosotros. El Espíritu Santo siempre estuvo con los creyentes a través de la historia de la redención. Pero a partir de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, lo cual todavía no había ocurrido, el Espíritu Santo vendría a morar en el creyente de una manera singular. A eso se refiere también Juan, capítulo 7, versículo 37, cuando el Señor Jesús dice: en el último gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún que glorificado. Otra vez, la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir, que iba a morar en los creyentes. Yo recuerdo la primera vez que leí este pasaje después de haberme convertido, tenía unos 15 años, me llené de gozo porque entendí por primera vez lo que significaba esto, esos ríos de agua viva de los cuales el Señor aquí describe. Ahora, en Juan 14, el Señor promete una herencia eterna a los creyentes. Ustedes recuerdan, en el versículo 2, les dice a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa promesa de herencia eterna. En el versículo 2 encontramos otra promesa, que los creyentes llevarían a cabo una obra mayor aún que la obra del Señor Jesús, porque Él iba a partir de esta tierra. Por supuesto, esta obra no se refería a una obra mayor en calidad, sino en extensión. Dice el Señor Jesús en el versículo 12
de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las limitaciones de Cristo tenían que ver con su desenvolvimiento geográfico. Por eso en Hechos capítulo 1, el versículo 8, encontramos esta promesa que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Se acuerdan Lucas? Y dice, y me seréis testigos, dijo Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El ministerio de Cristo se limitó básicamente a Palestina. Y acá dice el Señor Jesús que el ministerio de los creyentes, de los discípulos, se iba a extender por toda la tierra. He aquí la promesa entonces que haréis obras mayores que yo en ese sentido en cuanto a extensión. En los versículos 13 y 14 de Juan 14 que estamos viendo, el Señor promete otra cosa. Y esta es que por medio de la oración sus discípulos y los creyentes podríamos pedir a Dios y Él respondería. Dice el Señor Jesús en el versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La oración entonces sería el recurso por el cual el Espíritu Santo intercedería a favor del creyente. Nos dice Romanos, en Romanos capítulo 8, en el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces el Espíritu intercede, sabemos que está intercediendo, pero con gemidos indecibles, dice ahí más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, los creyentes, los redimidos. Entonces esa es otra promesa. En el versículo 18 del capítulo 14 de Juan, el Señor promete que el Espíritu Santo se convertiría en nuestro paracleto, nuestro consolador. Por eso el Señor dice, no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Él se iba, pero iba a dejar a otro, igual que Él, el paracleto, el consolador, el Espíritu Santo. En el versículo 27 del capítulo 14, el Señor promete paz. En el capítulo 15, Él promete gozo. En el capítulo 13, aún más atrás, el Señor promete paz y promete amor. Amor, paz y gozo. ¿Y qué son estas tres virtudes? Son parte de, según Gálatas 5, parte del fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, sino que son aspectos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, compasión, fidelidad, etc. Entonces el Señor promete estas cosas. Y noten que cada una de estas promesas del Señor Jesús a sus discípulos son dependientes entonces de la venida del Espíritu Santo, que por supuesto no sucedió hasta el capítulo 2 de Hechos. Ninguna de estas promesas se hizo realidad hasta ese momento. Y si no fuera por la residencia del Espíritu Santo en nosotros, en los santos, las promesas de Cristo no se hubieran cumplido. Ahora noten que potencialmente cada uno de nosotros, que somos del Señor, que poseemos el Espíritu Santo, tenemos acceso a estas promesas, pero no son automáticas. La clave para experimentar en nuestra vida las bendiciones del Espíritu Santo se encuentra justamente en este pasaje que estamos estudiando. Se encuentra en el hecho que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Potencialmente todos tenemos estas cosas, pero no hasta que el Espíritu Santo nos controla podemos realmente gozarlas y experimentarlas. No podemos experimentar la seguridad de la herencia futura sin el control del Espíritu. No podemos pretender tener impacto evangelístico y extender el reino de Dios sin el poder del Espíritu Santo. No podemos conocer el significado de oraciones contestadas sin el poder, el control del Espíritu Santo en nuestra vida, y no podemos experimentar gozo, paz, amor, esas promesas sin la plenitud del Espíritu Santo
en nosotros también. Entonces la plenitud del Espíritu en la vida del creyente se convierte en la clave de una vida cristiana abundante y una vida cristiana fructífera. Ahora sí, regresemos a Efesios 5. Ya hemos estudiado este pasaje, o comenzamos a estudiarlo, y notamos en el versículo 18 que Pablo nos habla de un contraste y un mandamiento. Y a partir del versículo 19 comenzamos a examinar las consecuencias de una vida llena. El contraste: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. El mandamiento es sed llenos del Espíritu, y las consecuencias a partir del versículo 19 comienzan pudiéramos dividirla en tres partes. Consecuencias personales, dice cantando, haciendo melodía, que vamos a examinar hoy en una forma detenida. Son personales. Consecuencias para con Dios, siempre dando gracias, versículo 20, y consecuencias para con otros, versículo 21, sometiéndoos unos a otros. Entonces notamos que todas las relaciones que un creyente tiene, la relación que él tiene para consigo mismo, su persona, la relación que él tiene para con Dios y la relación que el creyente tiene para con otros, son afectadas y se ordenan en la medida que vivimos y caminamos en obediencia bajo el control del Espíritu. Fíjense. Comenzamos a examinar la reacción personal de la llenura y dijimos que cuando un creyente vive controlado por el Espíritu de Dios, hay una melodía en su corazón. Hay melodía, hay gozo, que se expresa a través del canto, por supuesto se expresa a través de la alabanza, aun cuando las circunstancias, ¿se acuerdan?, son absolutamente adversas. El caso de Pablo y Silas, allá en el capítulo 16 de Hechos, cuando leemos que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Querían estar seguros de que estos no se escapen. El cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Fíjense lo que dice ahí. Y les aseguró los pies en el cepo. Querían estar seguros que estos dos lieros no iban a causar más líos, según ellos. Fíjense lo que dice. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Traten de imaginar la situación de estos pobres hombres. Habían sido azotados, habían sido maltratados, echados en un calabozo oscuro. Sin duda estaban cansados, sin duda estaban doloridos, sin duda estaban hambrientos, sin duda tenían sed. Y este cepo no es esos cepos que simplemente le ponen acá. Le extendían las piernas, se las abrían y las ponían ahí al extremo, de tal manera que estaban en una posición absolutamente insoportable. Ese era el cepo. No era como los presos de hoy, que tienen televisión, tienen su cuarto para hacer ejercicios, tienen sus entretenimientos, ¿qué tienen? Teléfono, de todo tienen. Es que, imagínense, ni comparación. Y sin embargo, Pablo y Silas dice que cantaban himnos al Señor. ¿Por qué? Porque estaban siendo controlados por el Espíritu de Dios. Porque la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, no tiene absolutamente nada que ver con las circunstancias externas, ¿ven? Puede haber aflicción, puede haber tribulación, pero también puede haber en la vida de un creyente alabanza, agradecimiento y aún gozo. Imagínense. No quiere decir que estaban a las carcajadas. No. Estaban sufriendo, pero había gozo en el corazón, por eso cantaban. Ese es fruto de ser llenos del Espíritu. Es lo que este pasaje nos está enseñando. Ahora hicimos algunas preguntas en cuanto a este canto de alabanza. ¿Entre quién cantamos? La primera pregunta que hicimos, ¿de dónde procede el canto? ¿Cómo cantamos? ¿Y a quién cantamos? Te repaso, el versículo 19 nos dice que los creyentes cantan y expresan alabanzas al Señor en medio de la congregación de otros creyentes. Dice ahí el versículo, hablando entre vosotros, son todos creyentes, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Lo que está diciendo este pasaje es que nuestra melodía, que es el resultado de una vida llena del Espíritu, es alabanza que se expresa en el contexto de la comunidad,
cristiana, en el contexto de la comunión de otros creyentes. No es una herramienta evangelística. La música en toda la Biblia nunca se presenta como un método evangelístico ni una herramienta evangelística, sino que es el producto de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de creyentes y se expresa entre creyentes. Siempre. Qué interesante. También vimos la última vez que el origen de nuestro canto, Pablo dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿De dónde viene esa expresión de alabanza? Del corazón. El canto nace del corazón del redimido. Si la melodía no está en el corazón, dijimos, de nada vale cantar. Y a veces, desafortunadamente, tristemente, cantamos como robots, como si fuéramos robots, que se prende un switch y ahí estamos, pero ni siquiera estamos prestando atención a lo que cantamos. ¿No les pasa de vez en cuando? Sí, no me miren con cara así de que nunca les pasa. Por supuesto que nos pasa de vez en cuando a todos. El punto importante es el corazón. En este sentido vimos que la alabanza y canto entonces no tienen nada que ver con la calidad de la voz de un individuo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso también? Uno puede ser un cantante pésimo, un creyente que realmente no sabe cantar. Y desafortunadamente está lleno la iglesia de creyentes de ese estilo. No en la nuestra, por supuesto. Pero puede ser una persona que aunque no sabe cantar, rebosa de alabanza. Y ustedes recuerdan el ejemplo que les di del hermano Favarés. ¿Se acuerdan del hermano Favarés? Desde ahora en adelante se van a acordar de este hermano. No sabía cantar. Era para taparse los oídos. Pero el hermano se paraba y daba gusto cantar con él porque cantaba con todo el gozo de su alma y su corazón. Daba gusto cantar con él. El punto era su corazón. Entre paréntesis, la música que realmente tiene valor eterno es la música que expresa alabanza a Dios. Esa tiene valor eterno. La música del mundo se acabará. La música que escuchamos por ahí procede del mundo, algún día terminará. El sistema del mundo, que según 1 Juan 9, 5:19 está bajo el control del enemigo, bajo el control de Satanás, terminará y todo en este mundo perecerá, aún su música. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis 20, Juan habla de Babilonia, que representa por supuesto el sistema mundial final de este mundo, la última estructura y sistema cosmos mundial controlado por Satanás. Nos dice en el versículo 21, entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así será derribada con violencia Babilonia, el sistema mundial político, social y económico, la gran ciudad, y nunca será hallada. Y el sonido, escuche bien, el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti. Se acabó. Se acabó la milonga. Se acabaron los tangos. Se acabaron las cumbias. Terminó todo. Se acabó. ¿Saben ustedes que nunca va a haber música en el infierno? Aquellos que dicen que quieren irse al infierno porque se van a reunir con sus amigos pensando que ahí van a divertirse y cantar y quién sabe qué otras cosas, no saben lo que están diciendo, ni idea tienen a dónde van. No va a haber un sonido ni ninguna melodía por la eternidad en ese lugar que llamamos infierno. Se acabó la música. En contraste, la Biblia nos enseña categóricamente que los redimidos expresarán cantos de alabanza por toda la eternidad. Ahí sí hay música. En el cielo hay música. Dios inventó la música. Y se va a disfrutar en el contexto de nuestra relación con nuestro Dios y nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y los redimidos, por supuesto, para siempre estaremos exaltando y cantando alabanzas. En tercer lugar, ahora examinamos la pregunta, ¿a quién cantamos? Bueno, es fácil de ver
La respuesta a esta pregunta en el versículo 19 dice claramente, alabamos y cantamos al Señor, es a quien cantamos. Toda la música de los redimidos debe ser expresada a Dios, toda. Cuando cantamos en la congregación, como lo hicimos esta noche, ya sea como parte de alabanza general, congregacional, como lo hicimos, o como parte de un grupo musical, aún los domingos, o como miembros de un coro, como lo estamos experimentando y viendo en estos días, el coro de nuestra congregación, o como solistas o como lo que sea. Siempre cantamos a Dios. El canto jamás es para que otros nos oigan, o para entretener a la audiencia. Y hay aún hermanos, aunque no están en un grupo de canto, que les gusta cantar para que los compañeros alrededor le escuchen, ¿no? Como diciendo, qué voz tiene este, qué bárbaro, ¿no? O para que alguien admire nuestra voz. El canto siempre se enfoca en el Señor porque siempre cantamos para Dios. Él es nuestra audiencia. Él es nuestra audiencia. Nunca el canto es para simplemente confortarnos con las palabras de un canto o la música de un canto. Siempre cantamos con la mira, con el hecho de que estamos cantando al Señor. Cantamos y alabamos al Señor. Eso se nos debe grabar. En 2 Crónicas 5 leemos algo muy significativo en cuanto a esta realidad. Este es el primer servicio, entre paréntesis, después de que el templo de Salomón fue reconstruido. El primer servicio de adoración. Nos encontramos acá en Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 12 dice, y los levitas, cantores, Asaf, Enán, Jedutún, y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras. Había una gran orquesta y un montón de cantantes. Estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Imagínense, 120 trompetistas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor. Eso es lo que hacían. El propósito de toda esta música de alabanza era glorificar y alabar a Dios, a Jehová. Cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan en nombre del Señor diciendo, ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. ¿A quién alababan? A Dios. Que alababan con todos los instrumentos posibles. Yo no entiendo cómo hay algunos grupos de cristianos que piensan que los instrumentos no deben usarse en la alabanza del pueblo de Dios. ¿De dónde sale esa idea? La verdad que no sé, no la conozco. Pero la Biblia no la enseña. Estamos seguros de eso. Entonces la meta de toda música, así como la meta de todo lo que hacemos para el Señor, es su gloria. No tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros nos damos demasiada importancia, ¿me entienden? Cada uno de nosotros nos creemos muy importantes. Especialmente si se nos pide que cantemos un solo, o se nos pide que cantemos algo en un grupo. Qué importantes somos, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente nada que ver. Es para su gloria. Es triste ver cuántos de los que quieren cantar, y ahora sí estoy hablando en general, no estoy refiriéndome a esta congregación y sinceramente se los digo, o aquellos que quieren servir y entre a veces personas que quieren enseñar y que quieren hacer algo en la iglesia, lo hacen por vanagloria, lo hacen con motivos egoístas para elevarse a sí mismos. Y esto Dios siempre rechaza. Dios no acepta ese tipo de ministerio, si es para hacerse ver. La Biblia nos dice que su gloria, Él no comparte con nadie. La gloria de Dios es de Él y de nadie más. Que se nos quite de la cabeza esa idea de que de alguna manera hemos llenado ciertos requisitos
que nos hacen favoritos de Dios, de alguna manera. Su gloria Él no comparte con nadie. Hay un solo digno de alabanza, un solo digno de gloria, y ese es el Señor. Juan Sebastián Bach, indiscutiblemente uno de los más grandes compositores de música en el mundo, si no el más grande, no sé, no podríamos decir, definitivamente uno de los principales. Dijo que el objetivo de toda música es la gloria de Dios. El objetivo de toda música es la gloria de Dios. Y vivió para esa meta. Todos sus himnos, todas sus composiciones fueron dedicadas sola y exclusivamente a Dios, para su gloria. Y como resultado de eso, millares de cristianos a través de la historia hemos disfrutado y hemos sido bendecidos y continuamos siendo bendecidos por esa música, ¿no es cierto? Por supuesto. El efecto continúa. No sé si ustedes tienen piezas de Juan Sebastián Bach. Si no las tienen, compren música de él, porque realmente es para que se les salga a uno carne de gallina. Noten algo, que la música que honra y exalta a Dios siempre bendice a su pueblo. Siempre. ¿Cuánta música hoy, aún en el nombre de Cristo, en el nombre del cristianismo, no exalta a Dios? No revela la verdad de su palabra. Y por lo tanto no tiene ningún impacto espiritual en la vida del pueblo de Dios. Muchos de los coritos y composiciones cristianas no son más que expresiones de sentimentalismo personal, matizadas con palabras cristianas, pero con una teología superficial y a veces pésima. Y realmente ese tipo de expresión musical y de alabanza no tiene impacto espiritual en la vida del pueblo de Dios, no puede tenerlo. No solo las palabras de una composición cristiana son importantes, sino también la melodía, ¿saben? No es cuestión de ponerle a una música pero rock and rollera de lo más tremenda algún estribillo cristiano y de repente se creen que ya está santificado el rock and roll. No es así. La melodía de una composición que exalta a Dios también tiene que servir como un medio de bendición para su pueblo. Francamente yo no entiendo cómo es que algunos grupos que se supone son grupos cristianos o están compuestos por individuos que se llaman cristianos, cantan y expresan música que causan efectos francamente contrarios a alabar y motivarnos a adorar a Dios. Denigran su gloria, denigran el nombre de Dios. Y mueven a los que escuchan a emociones y reacciones que no se distinguen de las emociones y reacciones que se observan en un concierto de rock and roll. No voy a decir el lugar, porque para qué decirlo, pero estuve en un lugar en Latinoamérica, en un gran concierto de alabanza a Dios, de varios grupos musicales, creyentes, se supone. Y este era el gran momento de alabanza. Vi algunas personas saltando, otras tirándose en el suelo, otras sacándose la ropa y tirándola en el suelo, algunas danzando en una forma vulgar y sensual, y todo era un concierto de alabanza, dirigido por grupos de alabanza. Díganme ustedes si eso es algo que trae gloria a Dios. Aunque ellos usaban esa expresión, gloria a Dios, gloria a Dios. Por más que lo digan, no estaban dando gloria a Dios. Ustedes piensan que se ríen porque los han escuchado. Dios no está ahí. Dios no se goza de eso. Un contenido doctrinal cristiano ausente o falso en la alabanza, unido a una mala música, una pésima música, no puede tener el efecto de exaltar a Dios ni puede edificar al pueblo de Dios. No puede hacerlo. Yo me quedé ahí un rato para observar porque no lo podía creer. Me salí porque ya no aguantaba. Me sentía sucio de estar ahí.
Y después de ahí pasamos a la predicación de una eminencia, predicador eminente, que fue otro desastre. Por supuesto, van juntos. Siempre van juntos. En 1 Samuel 16:23 leemos algo muy interesante acerca de David. David no solamente fue el único hombre en la Biblia que se llama un hombre de acuerdo a quién, al corazón de Dios, el único individuo, obviamente un hombre de Dios, a pesar de su caída, su pecado, sino que también fue un excelente músico. Si ustedes notan los salmos, un gran porcentaje de ellos fueron escritos justamente por David. Que los salmos eran el himnario de Israel. Eso es lo que cantaban. Nos dice ahí en 1 Samuel 16:23 lo siguiente. 1 Samuel 16:23. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, ¿qué hacía David? Bueno, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba, y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Noten el efecto que la música de David tenía sobre Saúl, una persona mala, una persona poseída por un espíritu diabólico. La música de David bendijo a Saúl emocionalmente, dice que lo calmaba. La música de David bendijo a Saúl físicamente, dice que se ponía bien. Y espiritualmente le afectó también, porque dice que el espíritu malo se apartaba de él. O sea que la música, la melodía, no estamos diciendo que David, ni nos dice nada del pasaje que David le cantaba coritos a Saúl, sino que tocaba el arpa. Y me imagino, como hombre de Dios, tocaba música como expresión de alabanza a su Dios. Se ha demostrado por medio de numerosos estudios, muchos estudios demuestran eso, que la música tiene un efecto poderoso, poderosísimo en la gente. Tiene hasta efecto en las plantas, en las flores. La música puede calmar o puede exaltar. La música puede curar, tener un efecto sanador o tener un efecto contrario, nocivo. Puede hacer sonreír, puede causar ira. La música afecta a los músculos, afecta a los nervios, aún el flujo de los líquidos del cuerpo, sangre y saliva, son afectados por la música. Imagínense. La música tiene efecto en nuestro metabolismo, nuestro ritmo cardíaco, nuestro pulso, etc. ¿Por qué creen ustedes que cuando van al dentista no le ponen rock and roll ahí para que usted escuche? ¿Sabe por qué? Porque los quieren calmar. Quieren que estemos tranquilos. Cuando viene ese señor con su pichicata ahí y una aguja de este tamaño, no quieren que usted salte. Y le ponen una música suave. ¿Por qué? Porque todo está comprobado que la música de este tipo calma los nervios. Hay otra música que causa lo opuesto. Dios es el creador de la música. Pero como todo en este mundo, aún la música fue afectada por la caída. Está hablando del pecado. Ahora, no toda la música, quiero que ustedes me entiendan bien, que yo no estoy diciendo que toda la música que se escucha en el mundo tiene origen satánico, no estoy diciendo eso. No tiene. Hay música que uno la escucha, una música excelente escrita por aún compositores que no son creyentes, y uno dice, qué creatividad tremenda Dios le concedió a este individuo. Qué precioso es escuchar un violinista, aunque no sea cristiano, pero un violinista excelente, y uno dice, qué capacidad Dios le dio a esta persona para tocar de esa manera ese instrumento. O un pianista. Cada vez que yo escucho algo así de excelencia, lo primero que viene a mi mente, qué precioso el don que Dios le dio a este individuo. Pero yo creo que solamente un creyente piensa así. Una persona que no conoce a Dios disfruta de la música, disfruta de la excelencia, disfruta de
el concierto, lo que sea, pero se va a su casa y dice, y le aplaude al Señor, o a la dama que tocó. Como creyentes debemos pensar, dar gloria a Dios por lo que escuchamos, ¿no es cierto? Ahora, Satanás, si Dios es el creador de la música, y ya Dios nos creó a su imagen y semejanza, y una de las habilidades que Dios le concedió al hombre es de crear música también, créanme que Satanás siempre trata de imitar a Dios, ¿no es cierto? Siempre trató de imitar. Una mala imitación, pero trató de imitar. Entonces hay música, que pónganle la firma, el origen de tal música es Satanás. Hay música satánica. Por supuesto. Detrás de mucha de la música que se escucha, los efectos son nocivos porque detrás de esa música está el padre de mentira, el diablo, el acusador, Satanás, aquel que quiere imitar a Dios. Ahora regresemos a Efesios 5. Me salió un poquito del libreto, pero está bien. Hagamos otra pregunta. ¿Cómo es que cantamos y alabamos a Dios? Bueno, el versículo 19 nos dice que debemos hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Fijémonos en la palabra esa, hablando, con salmos. Hablando. Bueno, la palabra hablar es la traducción de un verbo en griego que en otras porciones se traduce hablar, conversar. La palabra es laleo. Es una palabra onomatopéyica que se usaba para referirse a los sonidos musicales que procedían de una voz. La, de ahí viene. La, eso es laleo. Eso es tararear, diríamos, ¿no es cierto? En castellano. Hacer sonidos musicales. Puede referirse al sonido de la voz o puede aplicarse al sonido de instrumentos, como el sonido de una trompeta. Se usa en Apocalipsis varias veces ese verbo aplicado al sonido de trompetas. Era una categoría amplia que se refería a expresar sonidos de alabanza a Dios como resultado de estar lleno del Espíritu. Puede ser sonidos de la voz, o guitarra, o violín, o clarín, o flauta, o cualquier instrumento llegó a tener ese sentido. La otra palabra que es interesante notar es cantando. Dice ahí cantando, obviamente el término nos describe lo que es, se refiere definitivamente a cantar con la voz. Y la voz humana es un instrumento, ¿no es cierto?, incomparable. Es un instrumento con increíble flexibilidad, increíble capacidad. El ser humano tiene esa capacidad, ninguna otra criatura tiene esa habilidad. Dios nos ha creado entonces con esta preciosa herramienta. Algunos tienen una voz privilegiada. Y estaba pensando que en nuestra iglesia realmente somos bendecidos con personas que pueden cantar con una voz que uno dice, qué tremenda bendición. No me refiero a Pidal, porque anda afirmando eso Pidal, pero no me refiero a vos, Rubén. Me refiero a gente como Jubilant Sykes, Diane Brown, Phil Webb, que viene de vez en cuando y nos visita, que eran de nuestra iglesia, están ministrando en otras iglesias ahora. Y aún aquellos que cantan cada domingo, uno dice, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo es que sacan tanta gente con habilidad de cantar como tenemos en nuestra congregación? Increíble. La voz, entonces, es un don de Dios. Que cuando se usa para su gloria, Él la usa para su gloria y bendición de los santos. Y qué precioso es escucharlos, cantar alabanzas a nuestro Dios. ¿No se deleitan ustedes cuando escuchamos a Jubilant cantar? O un Phil Webb. Y realmente nos eleva al Señor. Hablando de alabar, la próxima palabra es alabando. Esta palabra es salo, que quiere decir hacer melodía. Es la palabra donde obtenemos nuestro vocablo castellano salmo. Literalmente quiere decir, ¿saben lo que quiere decir? Quiere decir puntear o jalar o tirar, así como se estiraba la cuerda de un arco. Quiere decir puntear, lo que hace Javier con la guitarra. Eso es. Puntear
las cuerdas de un instrumento de cuerda, como la guitarra, el arpa o el instrumento que sea. Eso quiere decir. Y se traduce acá alabar. Con el tiempo llegó a tener el significado de tocar cualquier instrumento. Particularmente en el Nuevo Testamento se refería a un instrumento de cuerda. Pero cuando hablamos de hacer melodía, hoy entonces nos referiríamos a cualquier instrumento usado para producir música. Ahora, ¿qué tipo de música debemos producir? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ya sea por medio de la voz o por medio de instrumentos. Bueno, dice acá Pablo, salmos, himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que debe salir. Esto es lo que debemos producir. Los salmos se refieren a los salmos del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva usaba los salmos del Antiguo Testamento como su himnario y cantaban salmos. Y usaban los salmos para expresar melodías a Dios. También se usaba, la palabra salma se usaba para expresar otras piezas, otras creaciones o composiciones. Entonces la iglesia primitiva cantaba salmos. La otra palabra es himnos. La palabra himnos era básicamente canciones de adoración, particularmente en relación a Jesucristo y su obra redentora. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerdan que dijimos que Colosenses 1, los versículos del 12 al 16, muy probablemente era uno de estos himnos que la iglesia cantaba, que Pablo escribe. Dice ahí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que cantaban los primeros creyentes, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Me imagino que la iglesia cantaba con un tremendo entusiasmo esta verdad de la palabra de Dios. Era un himno. Era un himno. Finalmente, cánticos espirituales. Otro producto de estar lleno del Espíritu Santo. Estos se referían a un amplio número de canciones de testimonio. Y cánticos que expresaban verdades espirituales específicas, por supuesto reveladas en la palabra de Dios, o por tradición reveladas a través de los apóstoles y verbalmente a aquellos que habían aprendido la doctrina apostólica. Bueno, es obvio entonces que un cristiano lleno del Espíritu Santo va a expresar por medio de melodías y cánticos su gozo y adoración a Dios por todo lo que Él es, lo que Él ha hecho y particularmente su obra redentora a través de Jesucristo. La iglesia se expresa a través de melodías y se expresa a Dios, adorando a Dios, haciendo énfasis en estas verdades. Quisiera terminar con unas simples preguntas. Mi hermano y mi hermana, y yo me las hago a mí también. Cuando participamos en la adoración musical, ya sea que estemos enfrente dirigiendo o conduciendo a la congregación, o como un miembro del grupo de adoración en la iglesia, o como un miembro de la iglesia, simplemente cantando y elevando con la voz que el Señor nos dio alabanzas a Dios, ¿estamos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento? ¿O estamos simplemente repitiendo, poniendo algo en automático ahí? Porque ya sabemos más o menos el tono. ¿Estamos prestando atención en las palabras que cantamos? ¿Es tu canto la expresión de un corazón controlado por el Espíritu de Dios, adorando a Él? ¿Qué es lo que nos motiva a cantar? ¿Por qué lo hacemos? Y como dijimos, si no es del corazón, a veces es mejor callarse la boca entonces. Espero que este breve estudio, esta breve meditación sobre lo que es la alabanza nos ayude a tomar conciencia de lo que hacemos aún en nuestra música, en nuestros cantos, y estoy muy agradecido al Señor realmente por
por aquellos hermanos que Él nos ha concedido en esta iglesia con habilidad musical. Hagamos todo para su gloria. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta meditación de tu palabra sobre lo importante de la alabanza, la melodía que surge, Señor, de corazones redimidos. Gracias, Señor, por el testimonio de hermanos que han sido transformados por tu gracia y a través de su música en la historia de la redención han y continúan produciendo música que te exalta, palabras que exaltan tu verdad. Gracias, Señor, por el don de la música. Gracias por la habilidad que nos diste. Gracias, Señor, por habernos dado un canto nuevo desde el momento que fuimos redimidos. Acepta nuestra alabanza y adoración en esta noche, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.